En el corazón de la ciudad, en medio de edificios modernos y luces neón, hay un hotel antiguo, olvidado por el tiempo. El Hotel Grand Central, un gigante de piedra oscura y arquitectura victoriana, se alza como un vestigio de una era pasada. Es un lugar que ha visto de todo, desde fiestas glamurosas hasta trágicos suicidios, pasando por todo tipo de leyendas y mitos. Pero entre todas esas historias, hay una que destaca por encima de las demás, la del cuarto 13. Se dice que este cuarto no existe en los planos, ni en las reservas del hotel. Sin embargo, aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse con él aseguran que se aparece en los pasillos del segundo piso. Solo cuando el hotel elige a alguien. Aquellos que han entrado nunca han sido los mismos. Algunos simplemente desaparecieron, otros quedaron atrapados en una espiral de locura. Luis no era un hombre dado a supersticiones. Ingeniero de profesión, acostumbrado a números y hechos, siempre encontraba una explicación racional para todo. A sus 38 años, su vida estaba marcada por el orden, un matrimonio fracasado, horas interminables de trabajo y una rutina que le ayudaba a ignorar los fantasmas del pasado. Había estado en el Grand Central antes, durante sus frecuentes viajes de negocios. El hotel siempre le pareció un poco extraño, pero barato y conveniente. No pensaba mucho más al respecto. Esa noche, después de una agotadora jornada, Luis caminaba por el segundo piso del hotel. Los pasillos eran largos y oscuros, iluminados por lámparas tenues que parecían parpadear. El aire estaba denso, casi sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido. Se podía sentir el olor del moho impregnado en las viejas alfombras y las paredes cubiertas de empapelado desgastado por los años. Mientras caminaba, absorto en sus pensamientos, notó algo raro en el tramo del pasillo que conducía a su habitación. Una puerta más allá de lo habitual. Se detuvo. Su mirada se posó en una puerta oscura, más oscura que las otras, con una chapa dorada que mostraba un número, 13. Luis sintió un leve escalofrío recorriendo su espalda. Frunció el ceño, recordando claramente que nunca había visto ese número en ninguna de sus visitas anteriores. «¿Será que lo pasé por alto?», pensó. Pero no. Luis tenía buena memoria y sabía que los hoteles rara vez usan el número 13 en sus habitaciones. Era un número asociado con la mala suerte. Sin embargo, ahí estaba, como si hubiese surgido de la nada. Observó la puerta por un momento más, y el silencio del pasillo se volvió casi ensordecedor. Parecía invitarlo, o quizás, desafiarlo. Con una mezcla de curiosidad, incredulidad y una sensación incómoda que no podía definir, Luis extendió la mano hacia el pomo de bronce. Estaba frío al tacto, mucho más frío de lo que debería estar. Dudó por un segundo, pero su escepticismo natural lo llevó a girarlo. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un crujido agudo que resonó en el pasillo como un grito lejano. Dentro, la habitación estaba sumida en una penumbra opaca. Luis encendió la luz y vio un cuarto modesto, anticuado, con una cama de hierro fundido, un viejo armario de madera y una ventana cerrada con cortinas de terciopelo marrón, pesadas por el polvo acumulado de los años. Parecía una habitación común, pero algo no estaba bien. El aire estaba viciado, casi sólido, como si el tiempo en ese lugar no fluyera de la misma manera. Cerró la puerta tras de sí y sintió como la temperatura bajaba bruscamente. Observó cada detalle con atención, las manchas de humedad en las paredes, la textura del papel tapiz descascarado, la cama cubierta de polvo. Todo parecía normal, y a la vez, completamente fuera de lugar. Luis se dirigió al escritorio y notó un espejo ovalado colgando encima. La superficie del espejo era extrañamente opaca, como si estuviera cubierta por una fina capa de niebla. Al principio, no se dio cuenta, pero al acercarse más, lo que vio le hizo detenerse en seco. En el reflejo, la habitación se veía diferente. Más oscura, más angosta, y con sombras que se movían lentamente, como si tuviesen vida propia. Pero lo que realmente lo congeló fue ver que la figura reflejada en el espejo no era la suya. Era él, pero no lo era. Era una versión deformada de sí mismo, con los ojos hundidos y oscuros, como dos pozos sin fondo. La piel de su rostro era pálida y tirante, como una máscara grotesca. Los labios se curvaban en una mueca de desprecio, y una ligera baba negra goteaba de su boca.
Luis sintió que le fallaban las piernas y retrocedió, incapaz de apartar la mirada del horror que tenía ante él. El otro Luis, la versión monstruosa de sí mismo, sonrió. Una sonrisa amplia, antinatural, que se estiró más allá de lo que cualquier boca humana podría. Entonces, habló, pero su voz no era una voz humana. Era un susurro áspero y cavernoso que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Tú, no puedes escapar de ti mismo. Luis sintió cómo se le erizaba la piel al escuchar esas palabras. Un sudor frío comenzó a recorrerle la frente. ¿Cómo podía ser esto posible? Intentó mirar hacia la puerta, pero para su horror, ésta había desaparecido. La habitación ahora era un cubo cerrado, sin salida. Intentó mantener la calma, pero el pánico comenzó a instalarse. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como tambores. De repente, el reflejo en el espejo salió de su superficie con un movimiento fluido y antinatural, como si hubiera atravesado una delgada capa de agua. Luis retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. La versión monstruosa de sí mismo estaba ahora frente a él, mirándolo con esos ojos vacíos y sin alma. El cuarto comenzó a cambiar nuevamente. Las paredes se estrechaban, el techo parecía bajar, y las sombras comenzaron a bailar alrededor de él, como si fueran figuras oscuras con vida propia, riéndose en silencio, burlándose de su desesperación. Luis intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. El monstruo se acercó lentamente, su boca deformada sonriendo aún más ampliamente. Luis sintió una presión en el pecho, una sensación de ahogo, como si algo estuviera apretando su corazón desde dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de terror puro. Intentó recordar quién era, intentó recordar cómo llegó allí, pero su mente estaba nublada por el miedo. Con cada paso que la criatura daba hacia él, Luis comenzó a recordar cosas que había intentado olvidar. Sus errores, sus fracasos, las palabras crueles que había dicho, los rostros de aquellos a quienes había lastimado. Sentía como si cada memoria fuera un cuchillo que se clavaba más profundo en su alma. Esto no es real, esto no es real. Repetía para sí mismo como un mantra, pero la habitación parecía burlarse de él, y el monstruo comenzó a reírse, un sonido seco y quebrado que parecía venir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Finalmente, la criatura se detuvo a centímetros de su cara y dijo, con una voz más clara pero aún retorcida: «La verdadera pesadilla eres tú». En ese momento, Luis sintió un dolor punzante, como si una garra invisible lo atravesara. Sintió como su propio ser se desvanecía, absorbido por el abismo de miedo y arrepentimiento que el cuarto le obligaba a enfrentar. Trató de resistirse, de aferrarse a lo poco que quedaba de su cordura, pero fue inútil. La luz en la habitación se desvaneció por completo, y todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Luis no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados, no había diferencia alguna. Estaba solo en la negrura, sintiendo un vacío frío que le recorría cada fibra de su ser. Una sensación de desesperación total lo envolvía, como si cada parte de su mente se estuviera desintegrando en una niebla oscura. De repente, un destello de luz parpadeó en la distancia. Era tenue, como una vela en medio de la tormenta. Luis, aferrándose a su última chispa de esperanza, avanzó hacia ella. Sus piernas se sentían pesadas, como si caminara a través de un pantano espeso. Pero no había otra opción. Quedarse en la oscuridad significaba perderse para siempre. A medida que se acercaba, la luz se hacía más brillante y empezó a tomar forma. Se dio cuenta de que era su propio reflejo, pero esta vez, un reflejo normal, el verdadero. Parecía cansado, agotado, pero era él. Cuando alcanzó la figura, vio que estaba atrapado detrás de un cristal, mirándolo con ojos de súplica. Luis levantó la mano, y su reflejo hizo lo mismo. Tocó el vidrio, sintiendo el frío de la superficie. En ese instante, la voz del monstruo resonó de nuevo, esta vez suave pero claramente audible. Solo hay un camino, pero nunca es el más fácil. Luis sintió que algo dentro de él se rompía. Una emoción profunda lo invadió, el arrepentimiento. Todo el miedo, el odio hacia sí mismo, y la culpa acumulada a lo largo de los años explotaron en su interior. Sus rodillas temblaron, y lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Era como si se hubiera abierto un dique, y todo aquello que había mantenido enterrado salía a la luz. La figura tras el vidrio lo miraba con comprensión, como si fuese un padre viendo a su hijo cometer los mismos errores. Luis sabía lo que tenía que hacer.
Había pasado demasiado tiempo huyendo, evitando enfrentar la verdad. Levantó el puño y lo estrelló contra el cristal. Lo hizo con todas sus fuerzas, con toda la rabia y dolor acumulados. El cristal se resquebrajó, y un sonido agudo llenó el aire. Con cada golpe, las grietas se extendieron más y más, como si se tratara de romper un caparazón que había encapsulado su verdadero ser. Finalmente, el cristal se hizo añicos, y una ráfaga de aire cálido lo envolvió. Luis cerró los ojos, dejándose caer en el abismo, pero esta vez, sin miedo. Los empleados del hotel lo encontraron al día siguiente. Luis estaba de pie frente a una pared del pasillo del segundo piso, su rostro inexpresivo y su mirada perdida en la nada. Cuando el recepcionista intentó hablarle, Luis no respondió. Su piel estaba fría, sus ojos vidriosos. Nadie podía sacarlo de ese trance en el que había caído. En las semanas siguientes, Luis fue trasladado a una institución psiquiátrica. Sus familiares, desconcertados, no entendían qué le había sucedido. Los médicos lo diagnosticaron con un trastorno disociativo, pero nadie sabía cómo o por qué había ocurrido. Luis no hablaba, no reaccionaba. Simplemente, estaba ahí, como una cáscara vacía de lo que alguna vez fue. Sin embargo, hubo un detalle que preocupó a todos los que lo conocían. Cada noche, antes de apagar las luces de su habitación en la institución, Luis murmuraba las mismas palabras, casi como un susurro, una oración desesperada. El cuarto 13. No es un lugar, está dentro de nosotros. El Hotel Grand Central sigue en pie, con su fachada gris y su aire de misterio. Los rumores del cuarto 13 nunca cesaron, y de vez en cuando, un nuevo huésped desaparece o es encontrado en un estado de catatonía similar al de Luis. Porque el cuarto 13 no es solo una habitación, es un espejo que refleja los miedos más profundos de quienes se atreven a entrar. Y aquellos que son forzados a enfrentarse a ellos, rara vez salen ilesos. La próxima vez que te alojes en un hotel antiguo, fíjate bien en los números de las puertas. Y si ves una con el número 13, da la vuelta y corre. Porque tal vez, solo tal vez, el hotel haya elegido que tú seas el próximo en entrar.